Tengo 32 años, soy matrón de profesión y desde hace un tiempo me empecé a dedicar a la educación superior, específicamente para trabajar con estudiantes de mi carrera. Hoy les quiero contar una bonita historia que tiene que ver con el cómo he desarrollado el área de la educación desde mi desempeño. Hace 28 años que estoy inmerso en el sistema de educación de nuestro país y siempre ha ocurrido lo más probable es que a ustedes también les haya pasado. Existe una persona, un hombre, una mujer, que se para frente a nosotros y nos empieza a decir cuáles son aquellos tópicos, aquellos contenidos o temáticas que son importantes que nosotros tengamos en mente porque a futuro nos van a servir. Siempre me cuestioné en muchas oportunidades el por qué estaba aprendiendo lo que estaba aprendiendo. Y eso ocurrió en muchas seguidillas de oportunidades que tuve en la educación primaria y en la educación secundaria. Es así que como yo les empiezo a contar esta historia y yo pienso que ustedes se están imaginando esta imagen. Para que ustedes sepan, yo soy la tercera persona que está sentada a la izquierda. Bueno, no, en realidad esto era una broma, porque en mis tiempos sí existían las fotografías a color. Lo importante que quede en mente en este caso es el clásico imagen que existe de la educación tradicional, donde está esta persona, el docente, que se para frente a los estudiantes a través de un aprendizaje que es denominado pasivo, donde todo está centrado en el docente. 15 años antes, yo ingresé al sistema de educación superior, ingresé a estudiar una carrera tradicional de nuestro país, ingresé a estudiar en una universidad tradicional y en un momento pensé y dije, aquí van a haber cambios. Todo el mundo en la educación secundaria me decía, prepárate para la universidad porque es algo sumamente difícil y distinto. Y dije, aquí voy a encontrar quizás desafíos o experiencias que van a ser muy diferentes a lo que yo había vivido. Al llegar a la universidad me encontré con la sorpresa de que era prácticamente lo mismo. Los docentes o las docentes estaban frente a un montón de personas en un auditorio y empezaban nuevamente a dar contenidos y temáticas que era importante que aprendiera. Cosas que en un principio a veces ni siquiera entendía de lo que estaban hablando. Pero habían tres grandes diferencias. Uno, los auditorios eran muchísimo más grandes. Ahora ya no tenía 30 compañeros, sino que tenía 90. Y aparte la iluminación era mejor. El otro punto que me llamó la atención es que cuando uno estudia una carrera en salud, a medida que van avanzando los años, empezamos a hacer prácticas en los hospitales, en los centros de atención en salud. Y lo que ocurrió en ese momento es que empezó a haber una dinámica en la cual existía un profesor, una profesora que era el mentor o la mentora y que me enseñaba estos aspectos importantes que yo tenía que manejar al tener relación con los pacientes o con las personas. Esta relación mentor, estudiante, persona o paciente es algo que desde mi punto de vista generó un aprendizaje significativo. Y efectivamente al reflexionar dije, hay cambios. La universidad efectivamente entrega herramientas que son distintas. El trato con los contenidos se ve de una manera distinta. Y es así como empecé a reflexionar en un momento y dije, ya, quizás sí podemos hacer cambios, quizás pueden existir diferencias en el cómo como académicos podemos abordar diferentes temáticas. Pero al igual que ustedes, me imagino que pensaron en algún momento, también uno tiene un momento en que dice, es difícil hacer cambios. ¿Por qué no mejor dejamos las cosas tal como están? Que es muchísimo más fácil. Pero me di cuenta más adelante que sí se podían hacer cambios. Ahora, les cuento una experiencia. Cuando yo egresé como matrón, una de las primeras actividades que tuve que realizar fue una educación en un colegio. Fui a hacer una charla de educación sexual con estudiantes de 8º nivel. Estoy hablando de adolescentes de 13 o 14 años a los cuales yo tenía que mostrar cómo se utilizaban una serie de métodos anticonceptivos. Entré, salí y al salir tenía unos inmensos ojos de sorpresa porque aquellos estudiantes me dijeron y me enseñaron más cosas de las que yo sabía que había aprendido en la universidad. ¿Se imaginan ustedes todas las cosas que me pudieron haber enseñado esos adolescentes de 13 y 14 años? Ahora, ¿de qué me di cuenta y qué reflexioné al respecto? Que efectivamente estas personas son desafiantes del siglo XXI, son innovadores naturales, son nativos tecnológicos, son personas que desde que nacen tienen computadores, tienen celulares y dispositivos electrónicos en sus manos. Por lo tanto, la enseñanza que ellos han tenido desde un comienzo ha sido sumamente distinta a la que yo tuve. Ahora, cuando empecé a trabajar en la universidad, tras el egreso y esta gran experiencia que tuve, empecé a pensar el cómo podíamos generar ciertos cambios respecto a las metodologías de innovación. Y es así como yo y un conjunto de colegas que trabajamos en conjunto, algunas autoridades también de la facultad me dijeron, hay un proceso de innovación curricular.
Efectivamente va a haber un cambio de paradigma en la educación que estamos entregando a los estudiantes. Ojo, entregando a los estudiantes. Y esto es algo que en un momento dije, efectivamente vamos a poder llegar a lo que yo había visto en videos, en fotografías, que era una educación centrada en el estudiante. Una educación que utilizaba diferentes recursos para favorecer el aprendizaje y no donde ya el docente seguía siendo el centro en este aspecto. Ahora, un estudiante en un momento me dijo, profe, ¿por qué no va usted a conocer el programa de ayudantes que tiene la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que está frente a la cafetería? Yo, obviamente, de manera muy obediente, me dirigí frente a la cafeta, golpeé la puerta, me abrieron un montón de jóvenes, le digo yo tenía 25 años, eran más jóvenes que yo, y los estudiantes me empiezan a contar de qué se trata este programa de ayudantes. Yo, obviamente, venía con un pensamiento que decía, un programa de ayudantes, me imagino que son estudiantes que solamente van a apoyar al docente en las actividades que tenían. Y me di cuenta radicalmente que no era así. Es así como que me contaron la historia de cómo comienza el programa de ayudantes, que fue llamado Programa de Ayudantes Docentes. Habían 16 estudiantes de la Universidad de Chile que se reúnen en un cubículo, un espacio muy pequeño de la biblioteca de nuestra facultad, que empiezan a generar un montón de ideas locas, las cuales plasman en un Facebook. Y ese Facebook lo titulan como Programa Ayudante Docente. Cuando ellos me dicen Programa Ayudante Docente, yo lo primero que pienso, wow, es un programa de ayudantes que debe tener una innumerable cantidad de recursos disponibles, tiene que tener un gran presupuesto, académicos expertos trabajando con estos ayudantes. Y efectivamente los estudiantes, cuando yo comencé esta charla, me dicen, profe, en realidad no tenemos docentes que estén aquí, somos los ayudantes que son los mismos 16 que se incrementaron en el tiempo y obviamente tenemos 0 pesos para poder hacer todas estas innovaciones. Con este escenario yo dije, ok, empecemos a trabajar y empecé a conocer y me empezaron a mostrar todas las actividades de innovación que empezaron a generar estos estudiantes. Ahora, me mostraron por qué era tan importante el programa de ayudantes docentes o PAD para la facultad y tenía 3 pilares fundamentales. El primero, los ayudantes efectivamente estaban enfocados en la docencia. La enseñanza era el foco que tenían estos ayudantes, no otras áreas que podrían haber asumido. Y además tenían la obligatoriedad de tener que innovar para favorecer el aprendizaje activo. Y además, todos los resultados que ellos obtengan y el impacto que tienen tiene que ser publicado, tiene que ser mostrado a la comunidad científica y también entre ellos. Por eso tenían que investigar. A su vez, uno de los aspectos más importantes es la motivación. Los ayudantes eran seleccionados porque tenían ganas de hacer actividades educativas y de innovar. No habían al principio otros incentivos y eso es algo que ha funcionado muy bien en este programa. Por último, es un programa que desde un comienzo fue creado, gestionado y administrado 100% por estudiantes. No había ningún académico que estuviera participando directamente en un inicio con estos estudiantes y el programa funcionaba impecablemente. Ahora, ¿cuáles eran los propósitos que tenía este programa y que sigue teniendo al día de hoy? En primer lugar, generar lo que se llama un impacto, pero positivo, para favorecer o ayudar en el proceso de innovación curricular de la facultad en este caso. También difundir lo que se llama la motivación educativa. Esta gran motivación que los estudiantes y las estudiantes tienen, tiene que ser esparcido y tiene que ser esparcido a todos los actores, incluyendo sus compañeros, otros ayudantes y el cuerpo docente. Favorecer la formación académica es sumamente fundamental para poder implementar metodologías activas y metodologías innovadoras. Y es por eso que el PAD, o el Programa Ayudante Docente, se ha dedicado a apoyar también a los académicos desde este punto de vista. Ahora, 16 estudiantes comenzaron, pero como ustedes observan en este gráfico, ha habido un incremento exponencial hasta el año 2019 de llegar a tener más de 700 estudiantes que están participando en diferentes ayudantías en este programa. Al principio comenzaron solo con una ayudantía. Sin embargo, hoy en día hay más de 95 cursos que incluyen el programa Ayudante Docente dentro de las estrategias que tienen para mejorar la docencia que imparten. Y a su vez, las 8 carreras de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile tienen en alguno de sus cursos este programa implementado. Ahora, ¿cómo hicieron los estudiantes para poder difundir esta gran gama de información que tenían? Uno de los pilares fundamentales del PAD es la solidaridad y el trabajo serio. Por lo tanto, es importante mostrar todo lo que el PAD hace.
Y así se crea la página de ayudantes docentes, la cual incluye aspectos como, por ejemplo, la transparencia. Todos los documentos que son generados en el PAD están publicados en esta plataforma. Está difundida quiénes son los ayudantes, cuáles son las ayudantías, quién es la directiva, entre otros. E incluso todos los materiales de innovación están disponibles también en la plataforma. Esta plataforma, que es gratuita, de libre acceso, recibe más de 250 personas al día de más de 77 países, incluyendo dentro de ellos a Chile. Ahora, ¿cuáles son las grandes metodologías innovadoras que el programa Ayudante Docente ha podido generar en el último tiempo? Una de ellas, la generación de videos. Hay un canal en YouTube que está a nombre del programa Ayudante Docente, que tiene más de 280 videos disponibles de acceso liberado para cualquier persona que simplemente haga el clic en la plataforma, con más de 9.500 suscritos que solamente al subir un video reciben una notificación inmediata que les dice que está disponible algún otro video. También otras iniciativas de innovación que el programa Ayudante Docente ha podido implementar es, por ejemplo, el uso de streaming. La grabación de un docente o de un ayudante que genera una actividad interactiva con los estudiantes a distancia. Los estudiantes no necesitan estar presentes en el aula, necesitan tener esta interacción con el docente. Se pueden hacer preguntas e incluso entregar feedback inmediatos. También habían habido, por ejemplo, publicaciones de libros digitales de diferentes disciplinas, los cuales están disponibles solamente con un link o un código QR. A su vez, se han confeccionado, por ejemplo, aplicaciones digitales, las cuales han servido para que los mismos ayudantes, sus compañeros e incluso profesionales ya egresados de la carrera puedan mejorar la eficacia en la atención clínica. También hay cursos que han sido implementados a través de plataformas digitales como la que aparece en la imagen, que permiten que el estudiante no necesariamente esté en una relación presencial con el docente o los docentes, sino que puede trabajar a distancia con él o con ella. Finalmente, una de las últimas innovaciones es lo que ustedes observan en este video: la confección de imágenes o de videos en tercera dimensión, en este caso para un programa o una asignatura de anatomía, en la cual los estudiantes tienen la posibilidad de ver los hitos anatómicos del oído medio simplemente teniendo un celular que ponen delante de sus ojos y siguen el recorrido de aquellos hitos que son más importantes, incluso interactuando con la imagen, haciendo clic en las zonas que necesiten más información para lograr entender lo que necesitan entender. Todo esto obviamente ha sido mostrado en diferentes partes. Otro de los puntos importantes del PAD era publicar, era investigar. Y en ese sentido, el programa Ayudante Docente ha hecho publicaciones tanto a nivel nacional, en congresos, en seminarios, como a nivel internacional. E incluso ha sido premiado en congresos internacionales como una de las mejores metodologías de innovación que debería ser replicada en instancias de educación superior. También existen una serie de publicaciones en revistas científicas indexadas respecto a los resultados e impactos que ha tenido este programa. Por último, el programa tiene la capacidad de poder generar una de las grandes funciones académicas, que es la vinculación y la extensión con el medio. Desde este punto de vista, el programa Ayudante Docentes confeccionó un Facebook, un fanpage llamado Zona Salud, que tiene más de 9.500 inscritos, los cuales pueden obtener información didáctica, divertida, respecto a aspectos que tienen que ver con la salud de las personas. E incluso esta información ha sido utilizada por los centros de salud familiar para poder proyectarlas en las televisiones que se encuentran en las salas de espera, y así evitan el hecho de que estén publicados o estén presentando programas de la televisión abierta. También el PAD, en conjunto con otras unidades, ha podido implementar el primer curso en salud en español en la plataforma global Coursera, respecto a los cuidados de la atención del recién nacido. Las autoridades de la facultad han reconocido la importancia de tener un programa de ayudantes docentes que genere este tipo de impacto. Por eso, en sus redes sociales también ha informado respecto a los grandes resultados que se han obtenido y la importancia de tener un programa funcionando continuamente. Esto también ha ocurrido a nivel local en la universidad, donde el PAD ha podido trabajar en conjunto con otros centros de enseñanza y aprendizaje para generar, por ejemplo, investigaciones respecto al impacto que podría generar. También ha habido un impacto positivo a nivel país, en donde han habido otras universidades que han tomado contacto con la directiva del PAD para poder implementar en sus mismos centros un programa de ayudantes docentes y poder replicarlo, obviamente bajo sus necesidades. Y esto también ha ocurrido a nivel internacional. Algunas universidades han tenido contacto con el programa ayudante docente y han pedido el apoyo para poder implementarlo en estos centros. Ahora, yo me pregunto, y me imagino que ustedes en algún momento se preguntan si toda esta maravilla efectivamente ha podido llegar a los académicos, que era un punto que en un principio era bastante difícil quizás
para poder llegar. Y como ustedes observan en esta imagen, existe un estudiante, un ayudante docente, que está realizando una presentación en lo que se llama Chroma, el fondo verde. También hay otro tipo de video que realizan, como por ejemplo escritos o actuados. Y estos videos o otras metodologías de innovación han podido llegar entonces para ser motivadas a los docentes. Efectivamente, esto ha ocurrido. Los docentes y las docentes de la facultad han logrado empaparse en lo que es el PAD, en el proceso de innovación, del aprendizaje activo de los y las estudiantes. Por eso, como ustedes observan, los docentes empezaron a trabajar con esta misma metodología y el PAD ha logrado acompañarlos en un proceso continuo para poder enseñarles y explicarles el cómo funcionan estas distintas metodologías. Finalmente, y un mensaje que me gustaría que ustedes se llevaran a sus casas el día de hoy, es el hecho de que consideren que los ayudantes docentes deberían ser parte del proceso de innovación curricular. Son parte fundamental de la triada de actores que tiene que estar en el proceso de innovación curricular. Estos ayudantes docentes son facilitadores que permiten que el aprendizaje activo se esparza y se difunda entre todos nosotros, incluyendo a estudiantes, ayudantes, académicos e incluso funcionarios. A su vez, el programa permite o se transforma en un formador de formadores. Estos ayudantes docentes que se están formando en el programa ayudante van a ser los futuros docentes, son los docentes del mañana, del futuro, aquellas personas que van a trabajar junto con nosotros, ojalá, en la universidad. Y para finalizar, si ustedes me preguntan si este programa realmente generó la motivación o el impacto en el equipo docente aparte de hacer grabaciones, yo les puedo decir efectivamente que sí. Y un ejemplo de esto soy yo, que desde mi experiencia les vengo a contar que como académico pudimos publicar en conjunto con el PAD el primer curso en Coursera en español, que es gratuito, de libre acceso, que a la fecha tiene más de 8.600 personas que se han inscrito y lo han cursado obteniendo su certificado como tal. Y además agradezco enormemente la consideración que el programa Ayudante Docente ha tenido en este caso de incorporar en el proceso a los académicos, incluso llegando a el beneficio de que hoy en día yo fui nombrado hace poco tiempo como el primer académico que participa en el programa y el primer director general que está trabajando junto a los ayudantes docentes. Muchas gracias.